Mi prometida me pidió algo antes de la boda, y cuando lo dijo, entendí que mi hija no tenía lugar en su vida. Nunca imaginé que una conversación aparentemente simple cambiaría por completo la forma en la que veía a la mujer con la que estaba a punto de casarme. Llevábamos casi 3 años juntos, 3 años de construir una relación que, al menos para mí, se sentía estable, madura y con un futuro claro. Yo siempre fui honesto desde el inicio. Soy padre. Mi hija no era un detalle secundario de mi vida, era el centro de ella, y mi prometida lo sabía desde el primer día. La planeación de la boda había comenzado semanas atrás. Elegir el lugar, la música, el menú, los invitados. Todo avanzaba con normalidad, hasta que una tarde, mientras revisábamos la lista final, ella mencionó algo que me tomó completamente por sorpresa. He estado pensando, dijo con un tono tranquilo, que la boda debería ser solo para adultos. La miré sin reaccionar de inmediato. Pensé que se refería a limitar la cantidad de niños para mantener el ambiente elegante. Asentí lentamente, intentando comprender su punto de vista. ¿Te refieres a los invitados en general?, pregunté. Sí, respondió. Nada de niños. Quiero que sea una noche especial, sin interrupciones, sin llantos, sin distracciones. Algo dentro de mí se tensó, pero aún así traté de ser razonable. Le dije que algunos familiares quizá no tendrían con quién dejar a sus hijos, que podíamos analizar casos específicos. Ella suspiró, visiblemente incómoda. Es que no quiero excepciones, dijo con firmeza. La palabra excepciones se quedó resonando en mi cabeza como una alarma. Sentí la necesidad de aclarar algo que para mí era obvio, algo que nunca imaginé tener que preguntar. ¿Y mi hija?, dije finalmente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. Ella evitó mirarme, acomodó unos papeles, respiró profundo, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo que ya tenía decidido. También, respondió. Ella tampoco debería ir. Sentí un nudo en el estómago. No era solo sorpresa, era incredulidad. Mi hija tenía 8 años. Había estado conmigo en cada etapa difícil de mi vida, incluso cuando todo se vino abajo después de mi divorcio. Pensar en una boda donde ella no estuviera simplemente no tenía sentido. ¿Hablas en serio?, pregunté con la voz más baja de lo normal. Sí, dijo. Es mi boda también. Quiero que sea como siempre la imaginé. En ese momento entendí que no estábamos hablando de logística ni de organización. Estábamos hablando de prioridades. Y por primera vez, sentí miedo de estar a punto de unir mi vida con alguien que no comprendía lo que realmente significaba ser padre. Si estas historias te tocan el corazón, suscríbete. Aquí cada historia deja una lección. Pregunta para ti. ¿Tú habrías aceptado una boda donde tu hijo no es bienvenido? Esa noche casi no dormí. La conversación se repetía una y otra vez en mi cabeza, como una escena que no podía detener. Intentaba convencerme de que quizá había exagerado, de que tal vez solo era el estrés de la boda hablando por ella. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sus palabras habían sido claras, y lo que más dolía no era la boda sin niños, sino la naturalidad con la que había excluido a mi hija. A la mañana siguiente decidí hablar con ella nuevamente. No quería discutir, no quería pelear. Necesitaba entender si aquello había sido un comentario impulsivo o si realmente reflejaba la forma en la que veía a mi hija dentro de su vida. Nos sentamos frente a frente, sin teléfonos, sin distracciones, como dos adultos que estaban a punto de tomar una decisión que marcaría su futuro. Necesito que hablemos de lo de ayer, le dije. Para mí no fue algo pequeño. Ella suspiró antes de responder, como si ya estuviera cansada del tema. Entiendo que te haya incomodado, dijo, pero también necesito que entiendas mi punto. Siempre soñé con una boda elegante, tranquila,
solo para adultos. Mi hija no es una invitada más, respondí. No es alguien que pueda dejarse fuera sin que eso tenga consecuencias. Ella cruzó los brazos, visiblemente a la defensiva. No estoy diciendo que no sea importante, dijo. Solo que la boda es un evento, no una reunión familiar cualquiera. Ahí sentí como algo se rompía lentamente dentro de mí. No fue enojo, fue decepción, porque no hablaba desde el miedo o la inseguridad, hablaba desde la convicción. Para ella, mi hija era un elemento que no encajaba en la imagen que había construido en su cabeza. ¿Te has detenido a pensar cómo se sentiría ella?, le pregunté. ¿Qué mensaje recibe una niña cuando su propio padre no la invita a su boda? Ella dudó apenas un segundo, pero luego respondió con frialdad. Los niños no entienden esas cosas. Además, puede quedarse con su mamá. No es tan grave. Ese comentario me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo minimizaba los sentimientos de mi hija, también minimizaba mi papel como padre, como si mi responsabilidad terminara cuando resultaba incómoda. No es solo la boda, le dije. Es lo que esto representa. ¿Y qué representa según tú?, preguntó. Representa si mi hija tendrá un lugar real en nuestra vida, o si siempre será un problema cuando no encaje en tus planes. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era un silencio de confusión. Era un silencio de choque, de dos visiones de familia que no coincidían. Yo entendí en ese momento que no estaba defendiendo una invitación, estaba defendiendo el derecho de mi hija a existir plenamente en la vida que yo estaba construyendo. Salí de esa conversación con una sensación pesada en el pecho. Porque cuando alguien te muestra quién es, lo más difícil no es verlo, sino aceptarlo. Si esta parte de la historia te hizo reflexionar, suscríbete. Aquí cada historia deja una lección. Pregunta para ti. ¿Crees que el amor de pareja debe imponerse sobre los hijos? Pasaron varios días sin hablarnos, no porque no hubiera cosas que decir, sino porque ambos necesitábamos enfrentar lo que ya era evidente. Mientras ella pensaba en la boda, yo pensaba en mi vida, en todo lo que había construido desde que me convertí en padre, en las decisiones difíciles que había tomado, en las veces que tuve que elegir entre lo que quería y lo que mi hija necesitaba. Y casi siempre, sin dudarlo, había elegido a mi hija. Cuando finalmente nos volvimos a ver, su actitud era tranquila, pero firme. No había duda en su voz. He pensado mucho, me dijo, y sigo creyendo que una boda sin niños es lo mejor. La escuché sin interrumpirla. Ya no sentía rabia, ni decepción profunda. Sentía algo distinto. Claridad. Yo también he pensado mucho, respondí, y me di cuenta de algo importante. Ella me miró con atención, esperando que cambiara de opinión, esperando que cediera. No puedo casarme con alguien que vea a mi hija como un estorbo en los momentos importantes de mi vida. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego molestia. Estás exagerando, dijo. Es solo un día. No significa nada más. Justamente por eso significa todo, respondí. Porque si en un día tan importante ella no tiene lugar, ¿qué pasará el resto de la vida? Intentó convencerme. Dijo que después todo sería diferente, que solo quería ese momento perfecto, que yo estaba mezclando las cosas. Pero ya no había nada que mezclar. El problema nunca fue la boda. Fue la forma en la que entendíamos la palabra familia. Ese día tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: cancelar el compromiso. No porque dejara de amarla, sino porque amar a mi hija era innegociable. Entendí que el amor verdadero no pide que excluyas a quien más amas, ni te obliga a elegir entre tu pareja y tus hijos. Los meses pasaron. La vida siguió. Y aunque hubo momentos de tristeza, nunca hubo arrepentimiento. Porque ser padre no es solo proveer o estar presente. Ser padre también es proteger, incluso cuando eso implica perder a alguien
que creías que estaría para siempre. Cada historia deja una lección. Quien quiera construir una vida contigo debe aceptar y respetar lo que ya forma parte de tu corazón. El amor que pone condiciones sobre tus hijos no es amor, es conveniencia. Si esta historia te dejó una enseñanza, suscríbete. Aquí cada historia deja una lección. Y dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?